¿Qué tal, amigos? Os imagino al corriente de la noticia que ha salpicado los medios informativos en las últimas horas, ¿no? Porque ha saltado así de una manera un tanto celérica, sorprendente, que Egan Bernal y Renko Evenepoel podrían ser compañeros la próxima temporada en las filas del equipo de Ineos. Hay que reconocer que, dicho así, a bote pronto es un verdadero bombazo, ¿no? Un bombazo sorprendente, en tanto en cuanto estamos hablando de un ciclista como Evenepoel, recientemente proclamado campeón del mundo, que tiene contrato hasta el año 2026 con el equipo del Quick-Step. Sorprende en parte, menos si tenemos en cuenta que no hace tantos meses también salió al mercado el supuesto interés del equipo de Ineos por hacerse con los servicios de Primož Roglič, el corredor esloveno que poco tiempo después terminaba renovando 2 años más su compromiso con la formación del Jumbo-Visma. A ver, sería interesante, antes de lanzar las campanas al vuelo, aunque sí es lógico hacerse eco del comentario, del rumor, intentar escrutar en qué hay detrás de todo ello, porque no acaba de casar tan fácilmente, ¿no? Que tenga interés Ineos en hacerse con los servicios de un segundo corredor importante que pueda acompañar en su aventura a Egan Bernal en los próximos años, digamos, es una consecuencia lógica de lo que hemos estado viendo en los últimos tiempos, ¿no? Como Jumbo-Visma tiene una bicefalia liderando al equipo, en el sentido de que Vingegaard y Roglič son 2 grandes estrellas, como en el caso de UAE, a la presencia de Tadej Pogačar se suma la llegada, parece que incluso más temprana de lo previsto, de Juan Ayuso, y como, en resumidas cuentas, hay un equipo Ineos que fue precisamente el que marcó el camino en ese sentido de tener a 2 grandes líderes. Casi sin querer se encontraron con Wiggins y con Froome, uno detrás de otro, y después los que fueron llegando, pues se ha quedado un poquito atrasado. Se ha quedado tan atrasado que, como es lógico y con el presupuesto tan impresionante que tiene la escuadra británica, pues ansían tener un corredor que les pueda garantizar la victoria en el Tour de Francia. Un Tour de Francia que consiguieron, sin embargo, y conviene no olvidarse, no hace tanto tiempo con Egan Bernal. No digo yo que por ahí se esté poniendo en tela de juicio, ¿no?, al corredor de Zipaquirá, simplemente que primero se trata de buscar una segunda cara, un segundo corredor, y por otra parte, bueno, parece lógico pensar en cubrirse un poquito las espaldas, en el sentido de que nadie puede asegurar ahora mismo que Egan Bernal vaya a volver por aquellos fueros que le permitieron ganar el Giro y el Tour. Que yo creo que sí, pero bueno, ese es asunto de otro costal y que no compete tanto, ¿no?, al tema, digamos, puramente económico y al interés de reforzar la plantilla por parte del equipo de Ineos. Ahora bien, la pregunta, más allá de ese interés que puede resultar normal de fichar a otro corredor verdaderamente relevante, está por qué sale el tema de Renko Evenepoel si tiene contrato hasta el año 2026. Alguien me dirá, bueno, también salió el contrato de Roglič, que lo tenía hasta 2023. Es decir, con contrato en vigor se habló de que Ineos quería incorporar este verano a Primož Roglič, ¿no? Yo no digo que fuera, no digo que fuera simplemente un rumor lanzado, sería demasiado pueril a estas alturas, ¿no?, en aras a conseguir que los rivales tengan que hacer un esfuerzo económico más importante para renovar a sus estrellas. No lo creo, no es esa una estrategia que haya vivido mucho el ciclismo. Entonces, ¿por qué? Es decir, no hablo de por qué el interés de Ineos, sino de por qué salen a la luz temas que sobre el papel es evidente que pueden ser ciertos, pero que parece como que alguien los estuviera alimentando interesadamente. Es decir, si Evenepoel ha suscrito un contrato hasta 2026 con el Quick-Step, y precisamente porque es el contrato al que Patrick Lefevere ha llegado con la firma belga de Soudal para las 4 próximas temporadas, ¿cómo va Ineos a tener interés o a hacer algún tipo de operación si tiene la sartén por el mango? Si Lefevere tiene asegurada la continuidad de Evenepoel, si Evenepoel no puede romper ese contrato para los próximos 4 años. Claro, y alguien me dirá, ¿pudiera ser un interés por parte de Patrick Lefevere? Y ahí es donde tal vez pueda haber algún tipo de explicación. Yo no me atrevo a asegurar nada, simplemente estamos especulando. No soy muy dado a argumentar ni a lanzar teorías conspiratorias, ¿no? Simplemente me gusta analizar las cosas cuando no les encuentro una explicación razonable. Si un corredor tiene contrato 4 años, el ciclismo al menos no se ha movido. En el fútbol sí, hemos conocido clubes que pagaban rescisiones, ¿no?, cláusulas de rescisión de futbolistas con contrato en vigor, etcétera, y a lo mejor en otros deportes. En el ciclismo, sinceramente, no. Pero además por una connotación muy especial.
porque me imagino que cuando Patrick Lefebvre ha llegado a un acuerdo con la firma Sudal, que era, recordad, que es todavía el segundo patrocinador del equipo del Lotto. Sudal será el primer patrocinador del Quick-Step la próxima temporada. Uno de los requisitos, de las exigencias intocables que se habrá puesto, es contar con los corredores que tienen plantilla, ¿no? En el caso de Julian Alaphilippe, con contrato hasta el 2024, en el caso de Remco Evenepoel, con contrato hasta el año 2026. Un contrato, por otra parte, prorrogado. Recordemos que Evenepoel pasa al Quick-Step en el año 19, bueno, pues recién proclamado campeón del mundo junior, pasa a profesionales con 19 años, se firmó un contrato de 3 años, ¿no? 19, 20 y 21. Bueno, pues a raíz de ahí se firmó el acuerdo y la continuidad por los siguientes años, ¿no? Desde el 22 hasta el 26, que son, insisto, a partir del año que viene con la incorporación del equipo Sudal, ¿no? Del patrocinio de Sudal. ¿Dónde ha salido la noticia? Habría que preguntarse. La noticia ha salido, mientras no se demuestre lo contrario, a un comentario que ha recogido Velio News, el portal de internet, en el sentido de unas declaraciones que habría hecho Patrick Lefebvre. Es decir, nadie ha indagado en el interés por parte de Ineos en establecer contacto con Evenepoel o una oferta que Ineos le podría haber hecho a Evenepoel o una oferta que le podría haber hecho el propio Ineos a Patrick Lefebvre. Simplemente Lefebvre ha dado a conocer, porque ha tenido que ser únicamente él el que lo ha dado a conocer, que había recibido a raíz de la consecución del Campeonato del Mundo de Evenepoel un mensaje de David Blaseford, que es el manager general, el responsable máximo deportivo del equipo Ineos. Y apunta a Lefebvre con una cierta intención, cosa no muy habitual en él, me envió un mensaje diciendo: enhorabuena, qué gran campeón, avísame más o menos cuando me lo quieras vender. Ese comentario, que tendría que quedar entre los dos, lo ha hecho público Patrick Lefebvre, no lo ha podido hacer público ningún otro. ¿Con qué intención? Pues ese es un interrogante que no se puede despejar, a lo mejor con el interés de decir, hombre, están pretendiendo a mi corredor, pero no como una queja de han tanteado a mi corredor. Y sin embargo subyace, o a mí me lo parece, en el trasfondo, una situación preocupante. Es decir, que Evenepoel, porque su padre, Patrick, se ha manifestado en ese sentido, Patrick Lefebvre fue también ciclista profesional. Bueno, primero vamos a disfrutar del Mundial, vamos a acabar la temporada y luego ya hablaremos. Esas han sido las declaraciones, las únicas declaraciones que ha hecho el padre de Remco Evenepoel. Las declaraciones de Patrick Lefebvre han sido todavía más contundentes. Todavía más contundentes. Van a tener que pagar mucho dinero por él. Es decir, no se ha cerrado en banda. El rey Midas del equipo del Quick-Step en la actualidad ha dejado entrever, podía haber dicho de una forma categórica y rotunda: tiene 4 años de contrato con nosotros y va a seguir con nosotros, ¿no? La respuesta, después de extrañarse por el email que le había mandado, por el WhatsApp de felicitación que le había mandado, ha sido: van a tener que pagar mucho dinero si quieren hacerse con él. ¿Quién es la Patrick Lefebvre? Bueno, vamos a ver, por ahí tal vez podría encontrarse una explicación que no casa en absoluto con el acuerdo al que ha llegado con Sudal para las 4 próximas temporadas, pero Lefebvre fue un ciclista profesional de medio pelo, dicho sea sin ningún término despectivo, simplemente que no fue una estrella, estuvo 4 años en el campo profesional, y yo le recuerdo ganando precisamente una etapa en Valladolid, en mi tierra, en la Vuelta Ciclista a España por los años 67, 68. En una etapa desde León a Valladolid llegó en solitario por delante del pelotón. Bueno, ganó también una Kurne, Bruselas-Kurne, y en España le conocimos ganando una etapa en la Vuelta a Valencia, que entonces se llamaba la Vuelta a Levante, en los años 60 también, ¿no? Bueno, terminó muy pronto su trayectoria deportiva y a partir de ahí, con 37, 38 años más o menos, empezó a hacerse cargo como director deportivo del equipo del Mapei. Mapei fue una referencia importantísima y los que sois un poco más veteranos la conoceréis de sobra, ¿no? En el ciclismo fue una irrupción formidable de un doctor, como le llamaban, el doctor Giorgio Squinci en Italia, que hizo una apuesta poderosísima por esta firma, ¿no? Y con esta firma, quiero decir, que era suya. Y encontró luego más tarde el patrocinio del Quick-Step. Bueno, no hay que retrotraerse demasiado en el tiempo para recordar que desde entonces Patrick Lefebvre es el responsable de esta formación. Estamos hablando de 30 años
Estamos hablando de 30 años. Lefebvre va a hacer 68 años. 30 años dirigiendo esta estructura, más o menos. Primero como director en carrera, en el coche, en el volante, años más después como director deportivo y ahora CEO, ¿no? El gran capo de la estructura que, insisto, tiene asegurada la continuidad hasta el año 2026. El Lefebvre tuvo en el Quick-Step, recordad, a los dos grandes monstruos belgas. Primero fue Museeuw, luego fue Bonner, en aquellos tiempos iniciáticos del Mapei. Allí tuvo a Bartoli, allí tuvo a Bettini, allí tuvo a nuestro Oscar Freire, en medio de una generación portentosa de corredores estelares que hubo, ¿no? Y luego ha tenido los mejores velocistas del mundo, desde Cavendish hasta Mark Kittel, hasta el propio Fernando Gaviria, ahora un poco en el aire, hasta el propio Tony Martin, hablando de contralogista, vamos, la creme de la creme. Son muchos años, siempre ha tenido un presupuesto, un budget importante y por lo tanto ha sido uno de los equipos referenciales, primero en Italia y luego en Bélgica cuando se produjo la absorción, ¿no? O la fusión de dos equipos con el GB, con el Quick-Step, etc. Bueno, ¿a dónde pretendo llegar con esto? Pues a nada. Estaba intentando presentar un poco al personaje en cuestión y abrir el interrogante de que Patrick Lefebvre pudiera estar interesado en traspasar, a cambio de una importante soldada, al corredor al equipo de Ineos. Con 68 años, con una trayectoria tan larguísima, habiendo conseguido tantos títulos mundiales, grandes monumentos, carreras de todo tipo, bueno, se le escapaba obviamente una gran vuelta por etapas y la acaba de conseguir con Rennes, con la Vuelta Ciclista a España. Lógicamente tiene que aspirar al Tour de Francia, que acarició también con Richard Virenque en algunas ocasiones, ¿no? Pues porque también Virenque estuvo en esa estructura. Pues está claro que, digamos que ha cubierto no solo su ego, no solo su cuestión económica, sino también incluso su trayectoria en el ciclismo profesional. Está cansado Lefebvre y en un momento determinado quiere dar un paso al lado y dejar. Porque si no, ¿cómo se explica aquello de va a tener que pagar mucho dinero? ¿Va Sudal, la firma principal, los próximos 4 años, a aceptar que le quiten a un corredor como Evenepoel? ¿Tiene independencia Lefebvre de Sudal para permitir o consentir que su corredor se marche? Pues no sé, son una serie de interrogantes importantes, ¿no? Que están ahí y que abren, digamos, la ventana abierta a una posibilidad. Puede ser un simple rumor, en el sentido de que haya un interés y Lefebvre lo haya querido, haya un interés. Simplemente lo que tenemos constancia, ¿no? Brailsford diciendo, cuando lo vendas me avisas. Tengo interés, obviamente, en Remco Evenepoel. Cuando lo vendas. Los ciclistas no se han vendido generalmente. No conozco yo muchos casos, algunos forzados, como el último de Van Aert, de corredores que han sido traspasados de un equipo a otro. Algún caso ha habido, evidentemente, ¿no? Pero después de haber firmado un contrato con un nuevo patrocinador presentando el nombre de uno de los avales importantes como es el Pitbull, evidentemente no parece nada lógico ni coherente, ¿no? Y bueno, pues ahí tengo que dejar el tema. Tengo que dejar el tema, pero ligado a lo que estamos hablando durante todos estos tiempos, ¿no? Al enorme interés que va generando tanto en los patrocinadores como en el propio ciclismo en general, ¿no? Las audiencias, etcétera, cómo va creciendo esto y cómo se empiezan a manejar importantísimas cantidades de dinero y cómo los grandes patrocinadores van sellando los contratos de sus ciclistas con una velocidad vertiginosa. El último caso ha sido el de Juan Ayuso, 19 años, uno de los corredores más esperados del ciclismo. Tenía un contrato desde el 21 hasta el 26. Y lo ha renovado 3 años más. Hasta el 28 tiene contrato Juan Ayuso, el más largo de los que se conocen, pero hasta el 27 tiene contrato Tom Pidcock. Sí, el otro fenómeno británico que también corre en el equipo de Ineos. Ya hemos hablado de los 26 años de Evenepoel. Hemos hablado de los 26 años, no, hasta el año 26, del contrato hasta el año 25 de Primo Roglic. Hasta el año 25 ha firmado Richard Carapaz por el equipo de Education First. Hasta el año 25 ha ampliado también su compromiso 3 años más Enric Mas con la formación del equipo del Movistar. Bueno, todos. Bernal firmó 3 años acordados inicialmente con la estructura de Sky y luego renovó hasta 2026. Es decir, salvo el contrato de Carlos Rodríguez, la otra perla que termina el próximo año y que está obviamente en el tiro de Movistar,
Y bueno, por poner un caso mucho más reciente, el de Aresman, el corredor neerlandés, otro corredor muy interesante que ha firmado 2 años, 23 y 24, por el equipo de Ineos. Eso es desde el 2024, además hasta el 2025, 26, 27, 28 no hay perla. También Vingegaard, por cierto, estaba ahí varado a la espera de renovarlo en el año 24. Bueno, estamos no conjeturando nada, simplemente explicando un poco cómo está el panorama de los contratos actuales en el mundo del ciclismo. Todo el mundo quiere cerrar la contratación de sus estrellas y ampliarlo al máximo posible hasta el año 2028, que no sabemos lo que va a pasar en el 2023 si ya tenemos 5 o 6 años más de contratos firmados, como digo, en el caso de Juan Ayuso o en el caso de Pidcock o en los casos de los que estamos hablando. Habla eso de un interés extraordinario, pero habla también de un tema que a mí, esto ya lo pongo a modo de colofón, me sigue transmitiendo una cierta preocupación. Porque si fueran unos cuantos diríamos, vale, pues aquí hay una gran liga, como en el fútbol o en el baloncesto, con 4, 5, 6 equipos importantísimos, o 10 en el concierto europeo. Pero es que en el ciclismo se reduce a 2 o 3. Cuando digo 2 o 3, estoy hablando obviamente del Jumbo, estoy hablando de UAE, y estaríamos hablando en este caso del Quick-Step con una presencia tan importante como Renko Evenepoel, aparte de Ineos, ¿no? Me preocupa que haya determinadas estructuras con el dinero suficiente como para permitirse el lujo de tener ya una superfigura que puede estar encima de los 5 o 6 millones de euros anuales, sino varias superfiguras que ahora en el caso de Evenepoel, y de hacerse una transferencia, un acuerdo de este tipo, me imagino que se dispararía aún más en el mercado. Porque abre demasiado las diferencias entre los grandes y los pequeños, ¿no? Si ya existen de por sí, son muy notables, estamos viendo cómo en estos 2 o 3 últimos años esas 3 o 4 poderosísimas estructuras todavía refuerzan más su potencial y están abriendo una brecha preocupante para la competición, a lo mejor no para el espectáculo, porque nos vale y nos sirve con que haya 3 o 4 equipos con 3 o 4 o 5 corredores estelares, ¿no? Pero después el espectáculo se resiente, ¿no? Y por ahí estamos en esa línea, precisamente de tratar de buscar el mayor equilibrio y la igualdad suficiente para que la competición gane en fondo y en interés. Y una última apreciación por lo que hace a Egan Bernal, porque claro, podrían convivir Egan Bernal y Renko Evenepoel en el mismo equipo. Bueno, vamos a dejar la pregunta ahí, primero porque antes tendría que hacerse ese fichaje. Al momento de hoy, bastante inviable, esa la verdad, yo no acabo de entender, insisto, ¿no? No por parte del Lefebvre, sino por parte del patrocinador del Lefebvre, ¿no? A ver, explico muy rápidamente. En el ciclismo las estructuras son, las licencias o el Tour son propiedad de gente particular, en el caso del Lefebvre y en el caso de tantos otros, o pequeños grupos de accionistas. El patrocinador, la firma, no hace nada más que poner un dinero a X años, allá como cierre el contrato, y tendrá alguna capacidad decisoria, pero punto. En cuanto termina su contrato, la licencia sigue siendo del personaje particular en cuestión, y en este caso la licencia es de Patrick Lefebvre, en primera persona. Hecha esa puntualización, digo, estamos ante el caso de un equipo como Ineos que quiere conjuntar a 2 superestrellas, o a 3, o a 4, o a 5, porque ahí viene la nómina y la referencia de corredores importantes de la estructura británica, ¿no? ¿En qué le podría afectar a Egan Bernal? Pues digo, como solo es una conjetura, porque nada hay firme y de hecho poco parece verdaderamente factible, no descartable, pero factible no parece demasiado, al día de hoy, lo que está claro es que Bernal tampoco tendría que tener ninguna preocupación. Digo, en el sentido de que ahora mismo parece ser que la pretensión de Evenepoel y de Lefebvre y del equipo sería que, y ya le ha hecho una oferta con una presentación urgente y rápida, el Giro de Italia, que Renko estuviese en el Giro la próxima temporada, la próxima edición. De hecho, ayer se adelantó como con carácter de urgencia que el Giro va a tener no sé cuántos kilómetros, 60 kilómetros contra reloj, que va a salir de los Abruzos con 18 kilómetros de lucha individual y que evidentemente el objetivo fundamental es convencer a Renko de que esté en la salida del Giro el próximo año. Todas estas cábalas y cálculos está bien que se hagan con antelación, es obligado, pero luego vendrá la temporada y Ayuso tampoco iba a correr la Vuelta a España, ni de coña, con perdón, y sin embargo corrió la Vuelta a España y terminó haciendo un podio, ¿no? Pues lo mismo puede pasar con Evenepoel. Al día de hoy las pretensiones son, después de haber ganado la Vuelta, ojo, Evenepoel ha ganado la Vuelta con un mérito extraordinario, ha demostrado a todo el mundo
que puede con una vuelta de 3 etapas, pero la vuelta no es el Tour, ¿eh? Porque enseguida lanzamos las campanas al vuelo y de la misma forma que coronamos y entronizamos a un ciclista, lo rebajamos en 2 días. Caso Pogačar, el principal de los ejemplos, el número 1 del ciclismo mundial, sin lugar a dudas, y mientras no se demuestre lo contrario, ya está súper cuestionado por Vingegaard, por Evenepoel, por todos los que van llegando. Bueno, vamos a darle tiempo al tiempo a todo para hacer reflexiones y análisis un poquito más sosegados y concienzudos, ¿no? Pero lo que está claro en este sentido es que sí, parece lógico que Evenepoel corriese el Giro de Italia, porque dijo siempre Lefebvre que era un poquito pronto, que tiene 22 años y que para acudir al Tour no se puede acudir de manera experimental. Este tipo de corredores a estas alturas, con el bagaje y el palmarés que presentan, ya no pueden ir. Es que quiero tomar contacto con el Tour. No, el día que vayas al Tour te van a exigir desde tu firma hasta los aficionados y el contrato que tienes ganar el Tour de Francia, ¿no? Y no es descartable que para el año que viene Evenepoel solo corra el Giro de Italia, y el interés de Ineos en ese sentido y de su poderoso y multimillonario propietario Jim Ratcliffe es que el equipo vaya creciendo, y la apuesta de Bernal está ahí para el Tour de Francia. Y yo creo que Ineos, como han hecho el resto de los rivales, también se ha reforzado muy notablemente, no solo con corredores jovencísimos como Joshua Tarling, el campeón del mundo junior, o Leo Hayter, el hermano de Ethan, que ha ganado el Giro, y otro a quien se ficha 2 años, todavía tiene 22 años para 23, Timen Aresman, el corredor neerlandés, que apunta que puede ser incluso un primerísimo espada. Quiero decir que por ahí, y teniendo en cuenta el potencial del equipo, también todavía con Carlos Rodríguez, etcétera, Bernal, si vuelve a ser el Bernal que todos deseamos y queremos, estará en condiciones de ser el líder único del equipo para el Tour. El problema vendría 2 años después, cuando Evenepoel, cumpliendo un poco las expectativas allá en el año 2024, ya veremos si no antes, sí aparezca para disputar el Tour de Francia. Pero como todo eso son conjeturas distópicas, iba a decir, casi alejadas en el tiempo, pues vamos a dejarlas ahí, ¿no? Porque tampoco conviene pensarlo, sí, pero analizarlo y escrutarlo con detenimiento, pues tampoco viene al caso, ya lo iremos viendo en cada momento. Se trataba simplemente de intentar buscar una explicación a lo que ha sido simple y llanamente un bombazo que ha soltado Patrick Lefebvre. Ineos está interesado en Evenepoel. Me lo ha dicho en un mensaje Dave Brailsford, el CEO del equipo británico. A partir de ahí, a conjeturar. Y sobre todo, como digo siempre, a darle tiempo al tiempo, porque el tiempo es el que nos va a ir dando las respuestas. Gracias.